Pasos para vivir la Santa Misa en casa. Elige un lugar tranquilo para vivir este momento especial e invita a tu familia. Apaga las notificaciones de tu celular y aparatos electrónicos. Mantén una postura digna y ponte en presencia de Dios. Vive esta misa en silencio y solo respondiendo a las partes correspondientes. En el momento de las peticiones, pide por los enfermos y para que no se siga propagando esta pandemia. En el momento de la comunión, hazla espiritualmente en acto de fe. En instantes, la Santa Misa. Ahora que yo encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseña a amar, te invito a que intentes encontrarlo. Verás que no está lejos y que te espera allá. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo y es esa voz que con dulzura te habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Es esa voz que con dulzura habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Presencia está aquí. Yo hasta te puedo sentir. Junto a aguas de reposo tú me harás descansar. Oh, mi Dios. Presencia está aquí. Y hasta te oh, mi Dios.
Señor, sobre este lugar una vez más. Sopla tu fuego, sí, Señor. Sopla de nuevo. Estamos acostumbrados. Ven a mi vida, ven a mi vida, hazla de nuevo con tu poder. Según la tradición, esta noche recordamos al pueblo de Israel que marchaba por el desierto a la luz de la columna de fuego. Nosotros, el nuevo pueblo de Dios, marchamos por el desierto de este mundo siguiendo a Cristo, luz del universo. Desde nuestras casas, con las velas encendidas en sus manos y siguiendo esta transmisión, que el Señor nos encuentre velando y nos invite a sentarnos a su mesa. No tengan miedo, no tengan miedo, Jesús murió. Pero está vivo, resucitó. Vayan y cuenten, celébrenlo. Murió la muerte, triunfó el amor. Alégrense, dice el Señor, yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense, de corazón demos gracias a Dios. Alégrense, dice el Señor, yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense, de corazón demos gracias a Dios. No tengan miedo, ustedes son por bautizados, hijos de Dios. Vayan y cuenten, celébrenlo. Que Jesucristo es hombre y Dios. Alégrense, dice el Señor, que yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense, de corazón demos gracias a Dios. Alégrense, dice el Señor, yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense, de corazón demos gracias a Dios. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesucristo resucitado se manifieste en esta noche y esté ahora y siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta noche santa en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios. Y esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Esta vigilia pascual realmente nunca había vivido algo así, realmente es bien novedosa, cada uno de ustedes viviéndolas en su casa, pero tal vez está bueno eso porque lo están haciendo en familia, muchos están en familia viviendo toda esta Semana Santa y terminando ya este triduo pascual. Recuerden que la misa nosotros la comenzamos el jueves, continuamos ayer y hoy vamos a terminar. Y el que tenía la costumbre de participar los domingos en la misa, el domingo pasado, Domingo de Ramos, celebramos la Pasión del Señor y mañana entonces van a recordar la resurrección. Pero como estamos todos en cuarentena, entonces tenemos más tiempo y tal vez fueron siguiendo estas celebraciones que no estaban acostumbrados a seguirla. Esta celebración de la vigilia comenzaba afuera, el templo a oscuras, como indicándonos
esas tinieblas, ¿no? Pero siempre había una luz encendida, que era el cirio pascual que encendíamos afuera después de bendecir el fuego, y entrábamos con la lucecita del cirio pascual encendida, porque esa era la esperanza que tenía el pueblo judío, ¿no? Esa promesa de que Dios iba a enviar a su Salvador. Es decir, que la luz nunca se apagó, ahí estuvo, ¿no? Ya en la promesa, enseguidita nomás de la caída del hombre, ¿no? De Adán y Eva, como decían. Entonces, eso es lo que celebramos en esa primer parte, ¿no? Después, bueno, saltábamos de gozo cuando vamos a encender el cirio pascual, que eso se lo encendía afuera. Ahora, entonces, en este momento, vamos a encender el cirio pascual. Se suprime por todo esto de lo de la cuarentena, se suprime entonces este gesto de la bendición del fuego, la bendición del cirio. Y también se va a suspender otra liturgia que había, otra parte de la liturgia, que era la del bautismo. Por supuesto que también esta liturgia nos lleva a nosotros a pensar y renovar también nuestro bautismo. Muy bien. Este cirio que encendimos será presencia de Cristo resucitado entre nosotros. Que su luz nos ilumine como hombres nuevos, constructores de una sociedad en la que se realicen los valores del Evangelio. El centro de la vigilia pascual es Cristo resucitado, y su luz ha provocado en nosotros su gozo, la alegría y la acción de gracias a Dios, porque ha llenado esta noche con su amor y se ha unido lo humano con lo divino. Alégrense en el cielo el coro de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y por la victoria de un Rey tan grande resuene la trompeta de la salvación. Alégrese también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían al mundo entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, adornada con los fulgores de una luz tan brillante, y resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, al contemplar la admirable claridad de esta luz santa, invoquemos la misericordia de Dios omnipotente, y ya que sin mérito mío se dignó agregarme al número de sus servidores, me infunda la claridad de su luz para que sea plena y perfecta la alabanza de este cirio. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros, al Eterno Padre, la deuda de Adán y borró con su sangre la sentencia del primer pecado. Estas son las fiestas pascuales en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestros padres, los hijos de Israel, y los hiciste pasar a pie por el Mar Rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo, arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. De nada nos valdría haber nacido si no hubiésemos sido redimidos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor. Para rescatar al esclavo, entregaste a tu propio Hijo. Pecado de Adán, ciertamente necesario, que fue borrado por la sangre de Cristo. Oh feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor.
noche verdaderamente feliz. Solo ella mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó del abismo de la muerte. Esta es la noche de la que estaba escrito: la noche será clara como el día, la noche ilumina mi alegría. Por eso, la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. Expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Noche verdaderamente dichosa, en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros, en la solemne ofrenda de este cirio hecha con cera de abejas. Ya sabemos lo que anuncia esta columna de fuego que encendió la llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no disminuye su claridad al repartirla, porque se alimenta de la cera que elaboraron las abejas para hacer esta lámpara preciosa. Por eso te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y aceptado por ti como perfume agradable, se asocie a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso. Jesucristo, tu Hijo, que resucitado de entre los muertos brilla sereno para el género humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos memoria de la acción de Dios en la historia del hombre. Lectura del libro de Génesis. Al principio, cuando Dios creó todas las cosas, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se muevan sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que den frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es palabra de Dios. Te alabamos. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano la cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra.
Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Dios nuestro, que creaste al hombre de manera admirable y más admirablemente aún lo redimiste, concédenos que podamos resistir a los atractivos del pecado con sabiduría de espíritu, para merecer los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor, cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no se pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento de este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cruce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha y a izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra egipcio. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas se envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios
que yacían a la orilla del mar. Y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor al Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar Rojo. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. El abismo lo cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Su mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario. Señor, que fundará tus manos, el Señor reinará eternamente. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Oremos. Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo que hiciste en favor de tu pueblo elegido, librándolo de la persecución del faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de las naciones. Te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con los que habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones, y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde habían ido. Por eso di al pueblo de Israel: así habla el Señor. Yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre que a ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado por ustedes, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio miedo. Los reuniré de entre todos los países, los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas
y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Cómo iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza en el júbilo de la fiesta. Mi alma tiene sed de Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ella me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de Dios. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios. Oremos. Dios de poder inmutable, cuyo resplandor no conoce el ocaso, mira con bondad a tu iglesia, signo de tu presencia entre nosotros. Prosigue serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto eterno, y haz que todos los hombres experimenten y vean cómo lo abatido por el pecado se restablece, lo viejo se renueva y la creación se restaura plenamente por Cristo, de quien todo procede, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En Jesús vamos a glorificar al Señor en este momento. Después de haber leído las lecturas del Antiguo Testamento, glorificamos a Dios. En este momento es lo que hacemos la oración que se llama colecta. El sacerdote dice oremos y junta todas las oraciones de ustedes. Ustedes que están ahora en su casa,
van a poner también sus intenciones, el por qué quieren aplicar, por así decir, esta Eucaristía. Que realmente podamos salir de esta pandemia, que se pueda encontrar la vacuna contra este virus, que podamos realmente vivir en paz también toda esta Pascua, que podamos sobrellevar también las dificultades económicas que esta pandemia o que toda esta situación de cuarentena a muchos les preocupa y bueno, y va a estar complicado, ¿no? Entonces pedimos todas estas intenciones. Tal vez pedir también por esos integrantes de la familia que jamás tal vez hubieran podido participar de una misa y ahora están acompañándolos, ¿no? A los que son más devotos y que están viendo y que tal vez los otros se unen también. Así que pedimos también por ellos, ¿no? Como nos decía la lectura, para que cambie ese corazón de piedra y vuelva a tener un corazón de carne, ¿no? Entonces pedimos por todas esas intenciones y por todas las que están en lo más íntimo de su corazón. Pedimos también, por qué no tener en cuenta, por supuesto, a los seres queridos difuntos, ¿no? A esos seres difuntos que en definitiva esta fiesta, esta solemnidad le está dando sentido a la esperanza en la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu Iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En Jesús, Dios lleva nuestra humanidad, llamándonos a una vida nueva. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido ese cuerpo de pecado, y así dejemos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez y por todas, y ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor porque es eterno su amor. Demos gracias al Señor porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Demos gracias al Señor porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Demos gracias al Señor porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Demos gracias al Señor porque es eterno su amor. Alegrémonos
por la resurrección de Cristo. Él vive entre nosotros. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestidos eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente esta es la noche de las noches, la solemnidad de las solemnidades. Esta es la noche que le da sentido a nuestra vida, que le da sentido a nuestra historia, que le da sentido a todo en definitiva, ¿no? Porque es la noche en la cual recordamos la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a restaurar la humanidad, que vino a restaurar el mundo, que estaba como extraviado, que estaba como perdido. Y eso quedó bien claro en las lecturas, incluso hasta en el pregón pascual. Por eso dice: la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos, nos decía el pregón pascual. Expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Noche verdaderamente dichosa en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. ¿Cómo no vamos a estar contentos en un día como hoy, no? Por supuesto que también, por un lado, está la añoranza de esta celebración, de lo que sería y estar lleno de gente, aunque acá, como yo digo, tengo mucha gente presente, pero de papel. Pero digo, qué lindo, porque también a mí me ayuda a comunicarme, ¿no? No es un templo vacío, sino que acá están cada uno de ustedes, aunque ahora en este momento estén en sus casas, ¿sí? Pero para Dios todo es posible y bueno, yo los tengo acá presentes, aunque no estén. Pero fíjense también cómo toda esta cuarentena, toda esta pandemia, también es una cosa, por así decir, de Dios, ¿por qué no? Porque nos reúne de una manera distinta al celebrar esta Eucaristía. Es también una purificación. Por ahí se dice que en el mundo, al haber menos tránsito y cosas así, se está purificando este mundo. ¿Y no es eso lo que vino a hacer Jesús también? ¿No es eso, esa purificación que logró también con su pasión, muerte y resurrección?
En definitiva, es eso también lo que nos decía la lectura del libro del Éxodo, que nosotros podemos elegir todas, pero esa es la que sí o sí tiene que estar siempre. Esa lectura que ni siquiera se terminó cuando se terminó de leer, porque dice, entonaron ellos este canto y no se dijo palabra de Dios como se dice siempre, sino que enseguida la persona que hace de salmista retomó el cántico del mismo libro del Éxodo. Eso fue una purificación también para ese pueblo judío que estaba esclavo en Egipto. Y ahí está el sentido de la Pascua, ¿no? Ese paso del ángel exterminador, pero después también el paso por el Mar Rojo, ¿no? Logrando esa libertad. Y eso es lo que significa Pascua. Pascua es paso, ¿no? Paso de la muerte a la vida, paso de la esclavitud a la libertad. Por eso es la fiesta más importante, es la fiesta más grande de toda la vida cristiana, la Pascua del Señor. Es la fiesta de la resurrección de Cristo, es la fiesta de la resurrección y la vida, es la fiesta del triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, ese paso, y que nos hace renacer, por supuesto, todo esto a una esperanza nueva. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable, y el Rey de la vida estuvo muerto, pero ahora vive. Vamos a leer en la secuencia pascual mañana. Y nos hace partícipe de esa vida en la que se da muerte a la muerte. Por eso, como decía hoy, hasta nuestros difuntos encuentran verdadero sentido con esta fiesta. Hoy de mañana veíamos en esa hora santa que hacíamos, o en ese momento de recordar y acompañar a María en su soledad, pero también a Jesús en el sepulcro, que el día sábado a la mañana se recuerda el momento que nosotros hablamos, rezamos en el credo, cuando decimos que Jesús descendió al lugar de los infiernos, o descendió a los infiernos. No se refiere al infierno como lugar de condenación, se refiere a los lugares inferiores, a los lugares donde reposaban los del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, y bueno, no los justos, pero Jesús fue a rescatar a los justos del Antiguo Testamento. Entonces Jesús no vino solamente para los de su época, vino para nosotros, pero también para los que lo habían precedido. Y por eso una lectura que leemos los sacerdotes en el oficio de lectura dice que Jesús entonces descendió al lugar de los muertos y allí dice, le tendió la mano rescatando a los justos. Qué hermoso, y ese es el gesto también de amor de Dios, ¿no? Que viene a rescatar, a hacer nueva todas las cosas. Por eso en la lectura de Ezequiel también nosotros veíamos eso, ¿no? De que tenemos que cambiar ese corazón de piedra para convertir un corazón de carne. Y eso lo podemos lograr con la resurrección de Cristo. Y esa resurrección que se manifiesta, ya tal vez en este tiempo no en la cruz, sino en el cirio pascual. Ese cirio que también se lo alababa en el pregón pascual que decíamos, ¿no? Y que por ahí también no solamente hablábamos de ese cirio pascual, sino también cuando hablábamos de la feliz culpa. Oh, feliz culpa que nos ha dado tan buen creador, ¿no? El creador, y sobre todo ese pecado de Adán y Eva, que lo teníamos también en cuenta en esto, ese pecado, gracias a ese pecado, Dios envió al Salvador. ¿Y por qué no decir entonces también que gracias a esta pandemia mucha gente se estará acercando a Dios y otras que no? Pero precisamente esa gente que no se acerca a Dios tal vez con toda la posibilidad que tenemos ahora, y habrá sido como también la gente de la época de Jesús, gente que no reconoció a Jesús porque le faltó la fe. Y esa fe es la que nosotros queremos también renovar en este día. Hoy, a continuación de esto, hubiera seguido otra liturgia que se llama la liturgia bautismal, que bueno, por estar solo casi acá, entonces la conferencia episcopal dice de que no se realice ese gesto de la bendición del agua bautismal, que no haya bautismo, ¿no? Entonces tampoco tiene sentido rociar con agua bendita a los bancos, ¿no? Entonces al no haber gente se suspende esto, ¿no? Pero ese es el sentido entonces de esta Pascua, de esta resurrección de Jesús. Y si retomamos un poquito de lo que decía hoy de la, 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 de la,
ese momento importante cuando el pueblo de Israel fue liberado de esa esclavitud de Egipto. Esta es la noche entonces que nos conecta con la fe de esos cristianos, pero también que nos conecta con la fe de ese pueblo. Con el pueblo cristiano porque ellos fueron testigos de la resurrección. Por eso hoy vemos esta noticia que es más insólita, que es la más maravillosa, que cambió para siempre la humanidad. Y que proclama el comienzo de un universo nuevo. ¿Y eso por qué? Porque Jesús ha resucitado. Y ese universo nuevo, ese mundo nuevo, esa creación nueva es la que nosotros queremos también. Y es que la Pascua es como si fuera una nueva creación. Por eso dice el relato de Génesis que Dios creó al mundo en 7 días. Pero nosotros ahora estamos viviendo el 8º día, la nueva creación que hace posible Jesús. Y vamos a leer ya el 2º domingo de Pascua, dentro de una semana, cuando Jesús se aparece a los apóstoles y dice, por supuesto que el fruto de la resurrección es la paz, por eso dice, entra estando las puertas cerradas, estaban los apóstoles atemorizados por temor a los judíos, por las persecuciones, entra Jesús, dice, con las puertas cerradas, le desea la paz. Y dice, sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo, según San Juan. Ahí está manifestada esa nueva creación. Así como Dios, esa imagen de barro, había formado al hombre, la mujer y sopló y le dio vida, Jesús, después de resucitado, nos viene a dar una nueva vida, ya una vida más en plenitud. Eso es lo que hace la Pascua en nosotros. Esto es lo que nos trae la resurrección. Una noticia sorprendente, una noticia alegre, una noticia que desafía también nuestra razón y sin embargo la llena de claridad. En la lectura del libro del Éxodo, como decía, es el paso de los israelitas, el paso del Mar Rojo. Por eso llama la atención que ese lugar fue el lugar del triunfo de Dios y fue el lugar del fracaso del faraón. Ese lugar fueron salvados los israelitas y en ese mismo lugar cayó y fue derrotado la arrogancia de los egipcios. Una misma circunstancia, un mismo sitio hizo posible que brillara la gloria de Dios y que se apagara para siempre la pretensión del faraón. Y entonces nos preguntamos qué podemos aprender de ese acontecimiento y cómo asociarlo con lo que estamos celebrando. Un mismo sitio, un mismo lugar, significan victoria y derrota. Victoria para Dios y derrota para los dioses de Egipto y para el faraón. Eso es lo que también sucede en esta noche de Pascua, como le proclamábamos en el pregón pascual. Esta es la noche que realiza las grandes transformaciones, la noche que arranca de las tinieblas, que saca de la esclavitud, la noche en la que se pasa de la tristeza a la alegría, donde se pasa de la desolación a la esperanza. Es la transformación de lo más hondo del sepulcro a lo más alto del cielo. ¿Cómo se puede lograr esa transformación así? El secreto está escondido en ese relato del paso del Mar Rojo, como lo recuerda la oración correspondiente a esa lectura, ¿no? Dice que esas aguas eran figuras del bautismo. Y estoy seguro que también nosotros nos interesa dar ese paso. A nosotros también nos interesa salir de las tinieblas y llegar a la luz, salir de la muerte y llegar a la vida, salir de la frustración y llegar a la esperanza. Eso es lo que queremos también nosotros. Entonces nos preguntamos cómo podemos dar ese paso. Y la primera respuesta, como nos da la Sagrada Escritura, es que ello suceda a través del bautismo. El bautismo es exactamente eso. Y por eso no hay día más grande en nuestra vida, no hay día más importante en nuestra vida que el día de nuestro bautismo. Y como me gusta decir, no solamente en el momento en que el gurisito, la gurisita o la persona grande es purificada, es liberada de esa mancha del pecado original y después el sacerdote lo unge con el santo crisma, es el momento mismo. No solamente que Dios perdona ese pecado original y te abre las puertas del cielo, sino que también en ese momento de la unción Dios mismo empieza a vivir en vos. ¿Cómo no va a ser grande el bautismo? Entonces el bautismo nos asocia a la muerte de Jesucristo y el bautismo nos asocia a la humildad de Cristo y el bautismo nos asocia a la sangre de Cristo. Y así lo piensa también, si lo pensamos bien, la humildad de Jesucristo es la victoria de Dios y la derrota del demonio.
que queda expresada, como decíamos, en ese paso del Mar Rojo, ¿no? de la esclavitud a la libertad. También nosotros, entonces, por medio del bautismo, fuimos liberados de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, porque ahí mismo Dios nos adopta a nosotros y somos también sus hijos predilectos, como lo fue Jesucristo. Entonces, Pascua, paso de la muerte a la vida, como decía, a la vida gloriosa de los hijos de Dios, vida que ya se nos da en Jesús resucitado a cada uno de nosotros. Recuerden que gracias a ese paso en el bautismo, nosotros, y por este paso de Jesús, nosotros ya estamos salvados. La salvación ya la logró Jesús, no por nuestros méritos, no somos salvados por nuestros méritos, sino por Jesús. Lo que les digo siempre, recuerden, la salvación la tenemos, pero no la pierdan. No pierdan la salvación que nos trae Jesús. Ahí está la gran diferencia en el buen creyente de aquel que no cree, que perdió la salvación. Porque tal vez fue bautizado, Dios le regaló la gracia de la salvación, pero no hay preocupación de uno por mantener viva esa fe. Y por lo tanto, esa salvación la fueron perdiendo. Imagínense ustedes, ¿no? Que cuando nos bautizaron eran como si nos hubiéramos sacado un super premio, una lotería gigante, millonaria, de un valor incalculable. Pero hay algunos que se preocupan por mantener eso y vivir de ese premio, y otros que directamente despilfarran. Que no despilfarremos esa fe que el Señor nos regala el día de nuestro bautismo. O como decía el Papa Francisco en Brasil, en el Encuentro Mundial de Jóvenes, decía, no licúen la fe, no disuelvan la fe. Esa fe que se nos regaló el día del bautismo, que hoy también estamos recordando. Vamos a pedirle entonces al Señor que realmente con esta fiesta, esta solemnidad de la Pascua, realmente nosotros no tenemos que tener miedo a nada. No hay pandemia, no hay coronavirus, no hay nada que nos haga temer, porque nosotros, como digo siempre, estamos al lado del que vence las batallas, del vencedor de las batallas. Estamos del lado del ganador. La victoria ya la tenemos asegurada. ¿Por qué? Por esta celebración que estamos celebrando hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si seremos tan importantes para Dios, que gracias a esta resurrección nos da y nos participa a nosotros, seres humanos, frágiles, débiles, se nos participa también de parte de algo de Dios, que es la eternidad. Esa eternidad nosotros la logramos por medio de la resurrección de Jesús. Por eso, ojalá que cuando llegue nuestra hora de la partida a la casa del Padre, realmente estemos a pleno con esa fe que se nos regaló el día de nuestro bautismo, y que nosotros la conservamos, y por eso entonces iremos a gozar junto a Dios en el cielo. Y entonces ahí nos participa de algo que no nos corresponde y que no tenemos acá, porque acá no somos eternos, acá somos frágiles, débiles y tenemos un tiempo medido. En cambio, junto a Dios tenemos la eternidad asegurada. Esa eternidad asegurada que ya tenemos que empezar a vivirla ahora, porque tenemos que vivir como resucitados y no como crucificados. Entonces, vivir como resucitados. Pidamos al Señor entonces, no en esta solemnidad de la resurrección del Señor, de la Pascua, que nosotros vivamos siempre como resucitados y que día a día hagamos crecer nuestra fe. En este tiempo Dios está purificando el mundo. No solamente el mundo, la tierra, el agua, el aire, el sol, el oxígeno, este mundo también, ¿no? Mi mundo, que el Señor también lo venga a restaurar, lo venga a purificar. Que así sea. Queridos hermanos, por el misterio pascual, en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminado nuestro tiempo cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor y a la Santa Iglesia Católica. Ahora yo voy a hacer las preguntitas.
Hay varias fórmulas, voy a hacer la más larga porque es la más que te cuestiona, ¿no? Y algunos o muchos van a hacer así y no van a querer responder. Ojalá que todos respondamos: sí renuncio, porque yo quiero estar restaurado y quiero estar purificado y quiero poder vivir esa resurrección del Señor. Entonces, primero renunciamos. Yo siempre digo cuando en un bautismo, ¿no? Si yo voy por una ruta y la ruta se divide en dos, se bifurca, diríamos, no puedo ir por los dos caminos a la vez. Tengo que renunciar a uno para aceptar el que me va a llevar a donde yo quiero ir. Yo quiero ir a Dios. Yo quiero gozar de esa vida verdadera, esa vida plena que Él me promete. Por lo tanto, tengo que renunciar a todo aquello que me aparta de ese camino. Entonces vamos a renunciar a ese camino que no nos hace para nada bien. Renuncien a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor. Sí, renuncio. Renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. Sí, renuncio. Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el máximo valor, buscar el placer como única ilusión, buscar el propio interés por encima del bien común. Sí, renuncio. Entonces renuncié a ese camino que no me llevaba a Dios. Entonces ahora, si yo quiero ir para el lado de Dios, entonces ahora digo, ya renuncié, ahora voy a hacer mi profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Y ahora, por supuesto, llenos de alegría por la santa resurrección del Señor y ya haber renovado nuestro espíritu con esta renovación bautismal, vamos a suplicar al Señor con mucha confianza. Hacemos nuestras peticiones. A cada oración respondemos: por tu resurrección, óyenos, Señor. Para que la Iglesia, iluminada por la resurrección, sea presencia viva de Cristo en el mundo. Oremos. Por tu resurrección, óyenos, Señor. Para que todos los bautizados seamos fieles a la vocación de miembros de Cristo y signos de la vida de la Iglesia. Oremos. Por tu resurrección, óyenos, Señor. Para que la luz del resucitado ilumine la mente y los corazones de los agentes de la salud y puedan detener la pandemia del coronavirus. Oremos. Por tu resurrección, óyenos, Señor. Para que todos nosotros, los aquí presentes y los que están en sus casas, habiendo resucitado con Cristo, vivamos el gozo de la Pascua. Oremos. Por tu resurrección, óyenos, Señor. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu misericordia sobre este pueblo que tiene toda su esperanza puesta en ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa del altar, donde se renueva constantemente la Pascua. Los dones de pan y vino son símbolos de la creación redimida por Cristo.
que hace nueva todas las cosas. Número 96. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos los trabajos y desvelos, la lucha dura entre lo viejo y lo nuevo, la noche oscura del pueblo, la madrugada de la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que llora sin ver la aurora del mundo que sufre, y ofrecemos la esperanza de quien descubre la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental inaugurada por los misterios pascuales nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantemos para Él. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora llenos de alegría, y cada uno de ustedes en su casa, ahí con los brazos arriba, alabando al Padre Dios, ¿no? Invocándolo a Él, vamos a cantar la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hemos resucitado con Cristo con el deseo de recibirlo en la Eucaristía, para amar más y mejor a Dios y a nuestros hermanos, y no pudiendo hacerlo en este momento, nos unimos al canto y a la comunión espiritual. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
supuesto que vive el Señor, y eso es lo que nos regala esta solemnidad de la resurrección de Jesús. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en esta noche, la más santa de todas, en la que, permaneciendo en vela, hemos celebrado la Pascua del Señor, es justo también alegrarse con la Madre de Jesús. ¿Por qué? Por la resurrección de su Hijo. Este fue el acontecimiento que realizó plenamente su esperanza y dio a todos los hombres la salvación. Así como nosotros, pecadores, la hemos contemplado unidos ayer en el dolor, así como redimidos, la honramos ahora unidos en el gozo pascual. Número 223. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad. Todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará, al hambriento le dará su pan y a los ricos los despedirá. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Desde siempre Dios nos eligió para ser testigos de su amor, su misericordia y su bondad, con nosotros siempre estará. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, y sí, le cantó a un Jesús vivo, a ese Hijo, que hoy de mañana veíamos cómo ella estaba en esa angustia, en esa soledad, pero el Hijo volvió, el Hijo regresó de la muerte. Bueno, terminamos con la bendición final. Les recuerdo, mañana tenemos también la misa televisada a las 10 de la mañana, también va a ser transmitida por el Facebook de la parroquia y por Radio Show, y también la radio de Federal y de Santa Ana, y por supuesto televisada por ITEL, que nos está acompañando en estos días. Seguimos con el rosario a las 3 de la tarde, mañana vamos a retomar la adoración eucarística, porque hoy era como una hora santa, pero sin la Eucaristía, ¿no? Sino acompañando a Jesús en el sepulcro, a la Virgen, ayer desde el monumento, y bueno, así fuimos cambiando. Sí, hoy reemplazamos la hora santa por la misa, que es lo más importante y lo que le da sentido a la hora santa, al Santísimo Sacramento, y mañana también tocaría de 10 a 11, entonces vamos a tener la misa. Pero sí, de 10 a 11 de la noche vamos a hacer la adoración al Santísimo. Y la coronilla a las 3 de la tarde. Que estamos, ya sería el tercer día de la novena a Jesús misericordioso. A Jesús misericordioso.
¿Está? Bueno, y terminamos la segunda tanda de 24 horas, ya vamos a llevar el lunes, terminamos las 48 horas de adoración en, 24 días de cuarentena. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Puesto 321. La mejor atención. Comidas de elaboración propia con la mejor calidad. Lomitos, hamburguesas, chipa casero. TV con DirecTV. Partidos de fútbol en vivo. Agropetrolera Chajarí SRL. Combustibles por mayor y menor. Lubricantes. Filtros. Urea. Accesorios para camiones y maquinarias. Servicentro Puesto 321. Ruta 14, kilómetro 321.